Muchas gracias por la presencia. Es un honor para mí presentar a Marcos Cueto, profesor de la Casa Osvaldo Cruz en Brasil, egresado de esta universidad. El pregrado lo hizo acá, el posgrado en la Universidad de Columbia y el postdoctorado en el MIT. Y hoy día nos va a hablar de la historia de la ciencia. Ya, muchas gracias. A pesar que la historia de la ciencia parece en muchos países un campo nuevo, en realidad tiene una historia más o menos antigua me refiero al siglo XX, y lo que ha pasado es que muchas veces se ha reinventado, porque ha pasado por ciclos en que ha habido un auge o historiadores interesados en ese tema y después periodos de que no ha habido mayor interés. Tiene que ver mucho esos ciclos con el contexto político, con los problemas que estudiaron los historiadores, con diversos asuntos que tienen que ver con la profesión del historiador, del intelectual en América Latina, en que su trabajo está marcado por la discontinuidad y la fragmentación. Entonces, en esta presentación yo voy a tratar de hacer como un esquema de cuáles son 4 grandes etapas, o mejor dicho, perspectivas para trabajar en historia de la ciencia, con énfasis en América Latina y algunas referencias muy de paso sobre el Perú y la historia de la medicina en el Perú, porque siempre la historia de la medicina en el Perú ha sido más popular que la historia de la ciencia, al contrario de otros países donde la historia de la ciencia tuvo el mismo interés, pero siempre fueron 2 actividades más o menos vinculadas, ¿no? Entonces, también lo hago porque recuerdo algunos años atrás, bueno, pocos años atrás, cuando estudiaba acá, Alberto Flores Galindo alguna vez me dijo, un buen trabajo de historia siempre tiene un problema nuevo y una colección o un archivo nuevo o poco estudiado, ¿no? Entonces voy a tratar de también enfatizar qué problema tomaron cada una de estas 4 perspectivas o etapas y qué fuentes usaron, ¿no? Y de una vez, para que tratar de ser más o menos ordenado, esas 4 etapas o 4 perspectivas, digo 4 perspectivas porque creo que hasta ahora se sigue haciendo a veces historia de la ciencia o de la medicina de esa manera, son primero la ciencia entendida como un conocimiento universal, ¿no? Hay una frase que se atribuye a Pasteur que más o menos se crea cuando existe esa corriente, que es que la ciencia no tiene patria, pero los científicos sí. Entonces era la idea de que la verdad científica era una sola, que era válida en cualquier contexto, en cualquier cultura, y que lo que cambiaba podía ser las instituciones o los estilos de hacer ciencia, pero de que ese saber estaba consagrado en algunos centros, generalmente europeos o norteamericanos, y que todo el mundo pasaba a reconocer ese tipo de conocimiento, ¿no? Cosa que, como pueden adivinar, en los últimos años fue muy criticado y relativizado por diversas corrientes que pensaban que no había una verdad universal en la ciencia. Pero esa fue la primera manera de hacer historia de la ciencia, pensando que la ciencia era un conocimiento único, universal, ¿no? Una segunda manera, que de alguna manera reacciona a la anterior, es cuando se le da más importancia a la idea de la recepción de la ciencia, en América Latina sobre todo la recepción de la ciencia y de la medicina europea, ¿no? Este es un poco también el esquema de la presentación que voy a hacer, entonces voy a hablar en realidad sobre cada una de estas etapas, ¿no? O perspectivas. Luego sobre la interacción, finalmente un tema que ahora se está hablando mucho, supongo que en varias áreas de historia, que es la idea de circulación o lo que algunos llaman historia global y los desafíos de que tiene esa perspectiva en historia de la ciencia, que de repente son parecidos a los que tienen otras áreas de la historia, ¿no? Entonces, en realidad hay también una especie de prehistoria de la ciencia o de la medicina que en el siglo XIX, inclusive en el Perú, habían personas dedicadas a escribir de vez en cuando libros de historia de la ciencia o la medicina. Llega a haber incluso una cátedra en San Marcos
de historia de la medicina, pero generalmente eran médicos que tenían como una afición lateral trabajar en efemérides médicas, en celebración de aniversarios, y que creían que lo que hacían tenía una funcionalidad con el trabajo médico clínico que realizaban. No eran personas dedicadas totalmente a la investigación, digamos, ¿no? Y más difícil va a ser para ellos el hacer un trabajo dedicado en investigación, porque a fines del siglo XIX, en casi todas partes del mundo, incluyendo en el Perú, las ciencias médicas sobre todo, se convierte en una actividad muy profesional vinculada al trabajo en laboratorio, ¿no? Muy biomédico, una gran influencia de la biología, de la estadística, de la matemática, y todos los otros saberes humanistas, sociales que antes tenían los médicos, son considerados como irrelevantes para el conocimiento científico, especializados, ¿no? Eruditos, y son un poco marginalizados de las mismas facultades de medicina o de la facultad de ciencias, ¿no? Sin embargo, es curiosamente en este periodo en que la historia de la ciencia comienza a ser vista como una actividad erudita, cuando en el mundo aparecen los primeros especialistas que deciden dedicarse por completo a la historia de la ciencia de la medicina, ¿no? Dos nombres son importantes de mencionar: un belga que se llama George Sarton, que sale de Bélgica en la Primera Guerra Mundial y va a los Estados Unidos, a la Universidad de Harvard, donde es profesor mucho tiempo sin tener un contrato seguro, y funda la revista ISIS y la Sociedad Americana de Historia de la Ciencia. ISIS, la principal revista quizás hasta el día de hoy en Historia de la Ciencia, ¿no? Y un suizo educado en Alemania, que había sido director del primer Instituto de Historia de la Medicina en la Universidad de Leipzig, y que lo contratan en Estados Unidos para que dirija un instituto similar de Historia de la Medicina, que se llamaba Henry Sigerist, en una de las principales universidades médicas, que es la de Johns Hopkins, ¿no? Entonces, ellos dos son como los padres, digamos, uno de Historia de la Ciencia, otro de Historia de la Medicina, y hay como una rivalidad también entre ellos, siempre están discutiendo cuál tiene mayor prioridad, cuál es un arte, cuál es realmente una ciencia, un conocimiento racional, ¿no? Pero son fundadores de dos revistas importantes hasta hoy a nivel internacional: Sarton de ISIS y Sigerist del Bulletin of History of Medicine, ¿no? Otra cosa interesante era que en el fondo ellos no tenían una posición segura. Sarton solo le dan un nombramiento definitivo el año 41, después de haber estado más de 20 años o más de 20 años en Harvard. Sigerist se tiene que ir a Estados Unidos cuando empieza la época macartista y no puede seguir estudiando ahí. Y entonces, en parte por esa inestabilidad que ellos mismos tienen, a pesar que forman estas revistas y tienen sociedades especializadas en Estados Unidos y en Europa, tienen mucho contacto con latinoamericanos, que también quieren empezar a tener sus propias sociedades o revistas en estas áreas, ¿no? Y era una forma de validar, ya no sé si estoy hablando portugués, pero de legitimarse, ¿no? El decir, bueno, miren, esta especialidad es practicada en varias partes del mundo, incluyendo Argentina, Perú, etcétera, ¿no? Ahora, voy a hablar después de cuáles son las características de ellos dos, porque son parecidas a las de otros historiadores, pero más o menos ellos crean dos corrientes en historia de la ciencia y historia de la medicina que inclusive siguen hasta hoy, ¿no? Una es hacer una historia de las ideas científicas o médicas, que es la que hacen la mayoría de los historiadores de la ciencia al comienzo, porque son científicos o personas formadas en ciencia y quieren hacer como una genealogía, ¿no?, de las ideas o de los descubrimientos científicos, y algunos pocos, con el tiempo cada vez más, gente que hace una historia que se llama externalista, una historia de las instituciones, de las fuerzas políticas que tienen que ver con
la creación de grupos científicos, ¿no? Una cosa curiosa es de que, o importante es que los primeros que practican esa historia externalista son historiadores de la ciencia de la Unión Soviética, ¿no? Influenciados obviamente por el marxismo, y que quieren encontrar de que en grandes hechos, en grandes eventos de la ciencia, como la revolución científica, que todo el mundo empieza a adorar en esa época del siglo XVII, es el capitalismo, en verdad, lo que explica la generación de tantos nuevos descubrimientos en ese periodo, ¿no? Y empieza a haber como un debate de cuál es la mejor aproximación para eso, ¿no? Le pido a Jorge que me ayude con el tiempo, si voy muy lento, muy despacio. Bueno. Entonces, ¿qué características tenía esto? Y también mencioné de que había un contacto con América Latina, ¿no? Tenían contacto ellos con varios latinoamericanos. Hay más de 40 cartas con Carlos Enrique Pasoldán, un médico importante de San Marcos que enseñaba medicina social, historia de la medicina, con Juan Belastres, con Sigueres y algunas con Sarton. Pero la gran figura, ahora olvidada, era un italiano que se fue a la Argentina, que se llamaba Aldo Mieli, ¿no? Que había salido de Italia, había ido primero a Francia y al final va a la Argentina a fines de los años 30, por 3 motivos, ¿no? Que son fáciles de entender. 1 era judío, 2 era socialista y 3 era homosexual. Entonces tenía que salir obviamente y fue recibido en la Argentina en los años 30, donde todavía se estaba formando una gran comunidad científica en general, ¿no? Los primeros premios Nobel de Ciencia en América Latina son argentinos, más o menos, bueno, en los años 40, ¿no? Mieli, que era amigo de Sarton, amigo de Sigueris, llega con la idea de que va a formar el gran Instituto de Historia de la Ciencia del mundo, que va a competir con el de Sarton, que va a competir con el de Sigueris, y en su carta lo dice así, él ya había creado en Europa la Sociedad Internacional de Historia de la Ciencia, una sociedad que existe hasta el día de hoy. Una revista de que él era un editor, esos editores fundadores de que son el resto de su vida, como lo era Sarton, como lo era Sigueris, y se lleva la revista a Buenos Aires, ¿no? Y además de la revista lleva ese gran proyecto que tienen muchos intelectuales, historiadores de esa época, que lo tuvieron Sarton, lo tuvo Sigueris y lo tiene Mieli, de escribir como una gran obra enciclopédica, ¿no? Mieli quiere escribir 20 volúmenes que resuman toda la historia de la ciencia, ¿no? Sigueris quería escribir 8 volúmenes que resuman toda la historia de la medicina. Sarton quería escribir 10 volúmenes. Al final cada uno escribe solamente 1 o 2, ¿no? Y sus discípulos sacaban algunos más, ¿no? Pero es una sensación cuando uno lee esos textos de un término que alguna vez escuché, no voy a mencionar con qué profesor, por supuesto, que era como un océano sin profundidad, ¿no? Que era como esas obras enciclopédicas vastas que cubrían diversos aspectos de conocimiento científico, mencionaba todos los nombres clave que de alguna manera alguna vez habían sonado, pero que no había mucha reflexión ni crítica a lo que había ocurrido. Y quizás por eso es de que no son recordados tanto, o son recordados solamente por algunos especialistas, ¿no? Pero que es muchas veces la primera impresión o la primera tentativa de hacer un trabajo de ciencia. Lastres sí completó algo de alguna manera. Lastres tuvo un plan de escribir una historia de la medicina peruana en 3 volúmenes y lo completó, ¿no? Y lo completó yo creo que con algunas cualidades inusuales para su época. Había bibliografía, había discusión de historiadores internacionales. Había una idea simplista de que la medicina peruana empezaba con los incas, pasaba en la colonia, y era una idea de continuidad artificial, pero había un esfuerzo de trabajar en esta obra que concluyó, ¿no? Ahora, ¿qué otros supuestos tenían estas personas? Bueno, y dicho sea de paso, el de arriba es Mieli, el que está al centro es Sigueris, que era una personalidad, un intelectual público, ¿no? Y el que está más abajo, y Sigueris por eso aparece en esa revista, el que está más abajo es Sarton, ¿no? ¿Qué supuestos tenían estas personas? De que la historia de la ciencia era como la forma superior de conocimiento, una forma de conocimiento racional, hecha por especialistas, superior a la superstición, a la magia,
que explicaba la naturaleza, ¿no? Las enfermedades, la salud, el universo, y que comenzaba con Europa Occidental y había tenido dos grandes momentos, el Renacimiento o la Revolución Científica del siglo XVII. Hay varios historiadores de la ciencia que aparecen después de ellos, como Coiré o ahora voy a recordar el otro nombre, pero que tienen esa misma idea, ¿no? Que hay momentos como paradigmáticos en la historia de la ciencia o la medicina, en la que se crea ese conocimiento de lo cual se va a difundir después para el resto del mundo, ¿no? Es un desarrollo lineal, pocos países lo tienen, pocas personas lo hacen, ¿no? Las fuentes eran libros, no iban archivos. Miele está muy orgulloso y uno de los grandes atractivos para los argentinos de traerlo es que viene con una biblioteca de, no me acuerdo cuánto, pero miles de volúmenes. La investigación se hacía en libros, era sobre todo una historia internalista, digamos. Ya hablé de estas obras enciclopédicas y el estilo de hacer biografías también era parte de esta perspectiva de hacer ciencia, ¿no? Ahora, ellos pensaban de que estaban cumpliendo una función pública, ¿no? Muchas veces no se habla eso de la profesión de historia, pero creo que en alguna medida diversos grupos justifican su existencia, o por lo menos cuando tienen que pedir dinero para una agencia de cooperación, por ejemplo, o de financiamiento de un evento, dicen que estamos cumpliendo una función pública, ¿no? Entonces, para ellos era que la historia de la ciencia era un puente entre la ciencia y las humanidades, ¿no? Era para Sarton la forma que iba a completar el saber, que iba a reformar las universidades, ¿no? Y que era por eso la forma más importante de conocimiento. Había, por supuesto, una gran idea de optimismo científico, que con el tiempo iba a desaparecer el empirismo, la magia, la superstición. Era una manera también, yo creo, importante de ellos, sobre todo los argentinos, o sea, Miele tiene varios discípulos argentinos, de oponerse a los gobiernos militares que empiezan a existir en Buenos Aires, sobre todo a partir de mediados de la Segunda Guerra Mundial y después, ¿no? Decir, bueno, la ciencia se desarrolla en democracia, no con esos regímenes dictatoriales, y regímenes con los que han sufrido, ¿no? Miele es expulsado de la universidad, se va a un instituto privado a trabajar, escribe su carta a Sarton encabezada por malos aires, ¿no? Quejándose de la Argentina y cómo lo han tratado tan mal, donde finalmente muere con algunos pocos discípulos, ¿no? No logra crear esa gran tradición de continuidad que había, de brillo que había esperado, y hoy los institutos más bien de Baltimore y de la revista de Sarton son consideradas más los centros de historia de la ciencia y la medicina, y no la revista de Miele, que funcionó como 5 o 6 años en Buenos Aires, ¿no? Algo más es que consideraban generalmente los saberes precolombinos como que no eran parte de la ciencia. Lastres me parece que tiene una actitud diferente, que es interesante y que en parte yo estoy tratando de investigar ahora. Una gran división y frontera con los charlatanes, cosa que es importante porque ahora es totalmente lo opuesto, ¿no? En Brasil yo soy editor de una revista de historia de ciencia y es increíble la cantidad de artículos que recibimos sobre ciencia y charlatanes, ciencia, medicina popular, hay medicina vista de los pacientes, o sea, hay un gran interés de ver ahora ciencia y medicina fuera del campo de los profesionales, ¿no? Ciencia comienza para muchos de ellos con inmigrantes europeos, ¿no? Y clásicos obstáculos de que esa historia mejor conocida en el Perú, la crítica a los positivistas de comienzo del siglo XX, el catolicismo, la escolástica, ¿no? Las guerras, etc. Interesante, uno de los discípulos de Miele, que es Babini, que escribe mucho, escribe su libro que se llama Historia de la Ciencia en la Argentina, ¿no? El pedido era que escriba la historia de la ciencia argentina, ¿no? Pero él hace una explicación al comienzo de que es cómo los europeos han llevado la historia de la ciencia de la Argentina, y después, recién, cuando ellos están escribiendo en los 40 y 50, es que empieza a despegar una ciencia argentina. Ahora, esta idea, en los años 60, fue formalizada por un historiador americano que escribió un artículo en Science, una de las principales revistas de ciencia,
en que trata de dar una explicación general de cómo se desarrolla la historia de la ciencia en los países subdesarrollados, como se le llamaba entonces, ¿no? El título es La difusión de la ciencia occidental, un modelo de 3 etapas que describe la introducción de la ciencia moderna en un país no europeo, ¿no? Ese ha sido uno de los artículos más citados en la historia de la ciencia, por lo menos del mundo. A la vez, uno de los más criticados, ¿no? Cuando yo estudié, hice mi tesis de doctorado, era clásico citarlo para criticarlo, ¿no? Y era como que alguien que leyese un artículo tenía que ver eso como para ver que estaba en buena dirección el artículo. Pero fue muy influyente. Los 3 etapas era primero la ausencia de ciencia. Los europeos recogen materiales o de fauna y flora, ¿no? Y hacen publicaciones en Europa. Luego viene un periodo de ciencia colonial en que algunos guías o investigadores locales colaboran, pero siempre siguiendo los modelos científicos europeos, y aparecen los primeros inmigrantes europeos y se traducen los libros científicos a los idiomas locales, ¿no? Y finalmente, como él veía la cumbre de este proceso, el surgimiento de una tradición científica independiente que creía solo se había dado en Europa occidental, Estados Unidos y la Unión Soviética, en ese momento cuando lo escribe, que toda la sociedad tiene un compromiso con la investigación, la resistencia de las ciencias son superadas, hay un apoyo a los investigadores, hay sociedades científicas de prestigio internacional, ¿no? Yo tuve oportunidad de conocer a Vasala y le pregunté por qué había escrito esto y qué estaba leyendo en esa época, ¿no? Y me pareció muy interesante que me contestó que él le encantaba la historia militar, ¿no? Y la historia de las conquistas y de las civilizaciones que avanzan, tomando territorios, y un poco me pareció en parte había ese modelo, ¿no? Porque él insistió hasta su muerte, que fue hace pocos años, de que tenía la razón, que así era como se desarrollaba la historia de la ciencia en todos los países del mundo, y que en el fondo era una especie de receta, ¿no? Como una política científica. Bueno, entonces lo que hay que hacer es imitar lo que han hecho otros países para llegar finalmente a esa tercera etapa, ¿no? Que como pueden también sospechar fue algo que fue muy criticado casi inmediatamente, ¿no? Que salió este artículo, pero que fue muy influyente. Luego viene como un segundo momento, ¿no? Después de esta idea de la ciencia como una ciencia universal, viene un segundo momento en esta historiografía en que se le da mayor énfasis a la recepción, ¿no? Y que es un movimiento más latinoamericano, menos de Mieli. Bueno, Mieli tuvo muchos discípulos latinoamericanos, pero latinoamericanista, por decirlo algo, y que empieza más o menos en los años 80, que es el fin de la Guerra Fría, la guerra de Vietnam, la crisis del optimismo científico, ¿no? Varios cuestionamientos a que la ciencia generalmente es sinónimo de progreso. Y voy a tratar de mencionar, no llenar de títulos, algunas obras, por lo menos 2, que tuvieron o que son representativas de ese periodo, ¿no? Hay un historiador americano que se llama Charles Rosenberg, que ahora está en Harvard, y que escribe un libro muy influyente que se llama Framing Diseases, o sea, encuadrando las enfermedades, y que es como parte de toda una corriente de darle mayor atención a esta versión externalista, ¿no? De ver los factores sociales que explican los descubrimientos o las explicaciones sobre la ciencia o la medicina, ¿no? Y que va en parte a explicar lo que pasa en ese periodo. Y un libro hecho sobre América Latina, de Nancy Stepan, sobre los inicios de la ciencia brasilera a comienzos del siglo XX, el Instituto Osvaldo Cruz, donde, digamos, hay un proceso de recepción creativa de la bacteriología, la disciplina médica de moda en esa época, porque los brasileros hacen no solamente un centro de investigación, sino un centro de producción de sueros y vacunas que financia la investigación, y un centro para hacer políticas públicas en salud.
Entonces es como una adaptación creativa del modelo europeo-americano que solamente hacía ciencia en el laboratorio, ¿no? O que el ideal era la ciencia pura. Mucha influencia en esa época de lo que era la teoría de dependencia, que como recordaban brevemente había la idea de centro y periferia, y que era una crítica de que la periferia no podía imitar solamente al centro, sino que tenía que romper ese ciclo de dependencia si es que quería tener un verdadero desarrollo, ¿no? Muchos científicos retirados, en el Perú el más distinguido fue Francisco Sagasti, que escriben inclusive trabajo de historia de la ciencia, sobre este tema, ¿no? Sobre la ciencia periférica. Hay varios libros sobre la ciencia periférica, ¿no? Que después va a ser muy criticado. La idea de que hay un centro en la periferia, como pueden imaginar, va a ser muy criticado. Yo también me podría ubicar en alguna de estas cosas. Yo estudié con Nancy Stepan y un poco para molestarla o impresionarla, hice una tesis que la idea era que no toda la ciencia es la periférica. Una frase que yo mismo no acabo de entender ahora, pero que era un poco para complicar la vida a ella, como decir, bueno, ya hay ciencia en la periferia, pero a veces tiene excelencia en la periferia también, ¿no? Como yo creí que había un grupo, creo a veces, ¿no? Un grupo de médicos peruanos que estudiaban la altura, ¿no? Entonces, esos dos libros fueron muy influyentes en ese grupo, pues está en portugués, y muy influyente fue una revista mexicana que tomó un nombre peruano, se llamó Quipu, ¿no? Y de un proyecto o sea, todos conocemos de que hay grandes intelectuales, pero hay grandes empresarios intelectuales también, ¿no? Personas que hacen instituciones, que hacen disciplinas, y había un gran empresario intelectual mexicano que se llamaba Juan José Saldaña, que era profesor en la UNAM, que creó esta revista, creó la Sociedad Latinoamericana de Historia de la Ciencia, había una sección peruana, ¿no? En esta sociedad. Todos los países tenían secciones, pero y tenían tarjetas, se presentaban en conferencias internacionales. Llegó a ser presidente de la Sociedad Internacional creada por Mieli, ¿no? Llegó a organizar un congreso internacional de esa sociedad en la Ciudad de México. Pero la idea entonces era de que América Latina no fue una receptora pasiva de esa ciencia extranjera. Mucha crítica basada por una visión eurocentrista, ¿no? El énfasis era estudiar las dinámicas locales. La novedad era comenzar a trabajar en archivos. Otra novedad importante era que se priorizó la relación con las historiografías nacionales, y la idea era que la historia de la ciencia y la medicina fuese sobre todo un puente con la historia social, en ese momento muy dominada por la historia económica, ¿no? Más que con los científicos o con los médicos, ¿no? Esta es la revista, una carátula de la revista. Y bueno, ¿qué más ellos querían hacer? Por ejemplo, para hacer una agenda de investigación, muchos países como era una visión externalista, estudiar las instituciones, no solo las universidades, sino los museos naturales, los jardines botánicos, ¿no? Las disciplinas. Se crean verdaderas, o sea, según Saldaña todos los países teníamos sociedad de historia de la ciencia, ¿no? En Perú había algo, quizás no totalmente, pero sí existieron en México y Brasil. Brasil todavía tiene congresos de esta sociedad, ¿no? Y una idea de que había como una cultura científica latinoamericana, ¿no? Cosa que también, como pueden adivinar, está muy cuestionada ahora, que era esa cultura, que los discursos de progreso eran muy particulares, en el fondo muy parecidos a lo de la Ilustración, ¿no? De una ciencia útil, de una ciencia concentrada en algunas disciplinas, una ciencia práctica, ¿no? O una medicina también con esas características. Y algunos temas nuevos que empiezan a aparecer, por ejemplo, que son interesantes, que es una crítica también a algunos científicos o a algunos médicos, la relación de ciencia o medicina con el imperialismo, ¿no? Hay varios trabajos que se hacen en esa época que encuentran que hay una relación negativa de complicidad entre el imperialismo, tema que está siendo muy criticado a nivel internacional y que los historiadores de la ciencia van a develar esta complicidad,
y relatar cómo tiene que tomar un nuevo rumbo en el fondo de la ciencia, ¿no? Bueno, ese es un libro de Saldaña, que, como digo, era un gran empresario intelectual. Quizás sus libros no son tan estudiados o recordados como otros, pero... y ese es un libro típico de un historiador americano sobre el darwinismo. Había muchos libros de ese estilo, ¿no? La recepción del darwinismo, la recepción de las ideas de Newton en América Latina, la recepción de la revolución, siempre de algún paradigma científico europeo, ¿no? En el fondo, elaborando la jerarquía en que la ciencia europea era como la cumbre de una pirámide, ¿no? Y que nosotros recibíamos o adaptábamos o rechazábamos esas influencias. Luego creo que vino una cuarta etapa, o sea, nunca hay un debate de decir, bueno, vamos a dejar de hacer las cosas así, vamos a cambiar a esta nueva dirección, ¿no? Hay una superposición, debates. Hay un término en portugués que no sé si, espero que exista en español, debates mal resolvidos. O sea, nunca acaban de ver como buenos debates historiográficos, decir, bueno, esto estuvo bien o mal de lo que acabamos de hacer y ahora vamos a hacer las cosas en una nueva dirección, ¿no? Sino simplemente la gente empieza a hacerlo y más o menos en los 90 comienza a haber otra escuela, perspectiva historiográfica que le da mayor énfasis a la interacción, ¿no? Recapitulando brevemente, al comienzo era la idea de ciencia universal, en los 80 la idea de la recepción y en los 90 hay una idea de la interacción, ¿no? También es sintomático que uno de los grandes centros de historia de ciencia y medicina en esa época es Brasil. Brasil, que ha llegado tarde al proceso de democratización, recién es a fines de los años 80, ¿no? Y más o menos en esa época hay a nivel internacional la globalización, ¿no? Y la globalización, entre otras cosas, como la democratización, significa que hay varias voces que empiezan a revelarse, ya no solamente la de los especialistas, y que hay que tomar cuenta de ellas en los relatos de historia, en las narraciones históricas, ¿no? Y empieza a haber como en general un relativismo en la ciencia. Hay voy a mencionar uno, no es el único, pero hay un investigador, es un filósofo francés que tiene una gran influencia entre los historiadores de la ciencia, que se llamó Bruno Latour, que escribe un libro sobre Pasteur, ese gran ícono de la ciencia francesa y mundial, ¿no? Y muestra cómo Pasteur en realidad, para legitimarse, tiene que convencer por un lado a los clínicos, por un lado a los médicos, por un lado a los científicos y también al público en general y a veces a los políticos. Y cómo él se esfuerza no solamente en hacer descubrimientos y que los descubrimientos queden bien, sino que esas relaciones y redes que él hace con diferentes grupos, ¿no? Latour crea ese concepto de redes que va a ser muy usado por varios historiadores después, ¿no? Yo creo que el historiador latinoamericano que mejor representa esa corriente es un brasilero que lamentablemente no está traducido al español, que se llama Jaime Benchimol, que escribe en esa perspectiva. Una cosa curiosa, este libro es sobre un médico muy famoso en su época, pero fue muy criticado porque todos sus descubrimientos estaban falsos, ¿no? Creyó que había descubierto el origen de la fiebre amarilla, que había descubierto la cura de la fiebre amarilla. Todo era un error, pero ¿por qué fue popular, no? Entonces esa es la pregunta que él se hace y me encuentra, por ejemplo, que este señor no solo tenía redes a nivel de los especialistas, sino con el público. Cultivaba amistad con los periodistas, hacía demostraciones en teatros, publicaba desde Río de Janeiro artículos en francés, o sea, tenía toda una estrategia de cómo legitimarse, ¿no? Que ha sido muy interesante. Entonces, este énfasis en diferentes actores, por ejemplo, que hace Benchimol y que empiezan a hacer mucha gente, ¿no? Ya no solo los médicos. Un actor que aparece muy fuerte son los pacientes. Hay un historiador inglés de esa época que tiene influencia, que escribe un libro que se llama Historia de la Locura, Roy Porter, que estuvo acá en Perú, ¿no? Hace unos años. Algunos años atrás, Sigeriz hubiera escrito Historia de los psiquiatras, ¿no? O Historia de la psiquiatría.
Pero empieza a haber ese interés que hasta ahora existe de hacer la historia al punto de vista de los locos. Y hay materiales en archivos de hospitales en varios países del mundo, ¿no? Historia de los médicos populares, de los curanderos, de los terapeutas populares. De eso también se encuentran muchos materiales también en archivos, a veces en registros policiales, ¿no? Y aparece esa revista en Brasil, que existe hasta hoy, Historias, Ciencias, Saúde Maguinho, que publica en portugués, español e inglés, y una en Argentina que es muy importante, que es Saber y Tiempo, ¿no? También una cosa importante que no ha pasado aquí es que algunos países, como México, como Brasil, además de tener programas de historia, tienen programas específicos de historia de la ciencia, o historia de la ciencia y la salud, ¿no? Y Saldaña tiene, a pesar que viene del periodo anterior, un gran éxito, porque organiza un congreso internacional en México, ¿no? Que reconoce como ese adelanto de la historia de la ciencia en algunos países latinoamericanos, ¿no? Esa es la carátula del libro de Benchimol. Entonces aparecen salud pública inevitable, ¿no? Un tema mucho más social que medicina o especialidades médicas, ¿no? Epidemias, ¿no? Comercio, historia de la locura, como ya mencioné, ¿no? La idea de zona de contacto, que en verdad viene de una investigadora, como quizá ustedes saben, María Luis Prat, ¿no? Con viajeros científicos, también de un historiador ecuatoriano importante. No sé si estoy mencionando mucha gente, te pido disculpas si estoy confundiendo, pero hay un historiador ecuatoriano importante, Eduardo Estrella, que es uno de los primeros que hace trabajos sobre los guías en las expediciones y cómo en los relatos finales o en las publicaciones son invisibilizados porque aparecen a veces en la correspondencia de los expedicionarios españoles, pero después no se mencionan ellos en la publicación final, ¿no? Entonces, esa zona de contacto, esos puentes entre el conocimiento lego y especializado, cómo se construye, ¿no? Y también pasa una cosa que pasa hasta el día de hoy, que hay personas que se especializan más en historia de la ciencia, generalmente que hacen historia de expediciones, historia de ciencia natural, y gente que hace más historia de salud, que trabaja más temas del siglo XX, del siglo XIX. Yo soy un poco más de estos últimos, ¿no? Un libro que es un modelo de esa historia de la ciencia de naturalistas y de las redes, es de un colombiano que se llama Mauricio Nieto, sobre expediciones científicas a Colombia, Remedios para el Imperio. Bueno, esa es la revista argentina. Y otra área que aparece, que no voy a mencionar mucho, pero empieza a haber una discusión en algunos países de los usos de la ciencia, ¿no? Para legitimar autoridad, para cuestionar oponentes, para políticas científicas, para discurso de progreso. Todo eso se empieza a llamar área de estudios sociales de ciencia y tecnología. Y en algunos países como Argentina eso tiene fuerza. Tienen esta revista que se llama Redes, que existe hasta hoy, que incluye trabajo de historia de la ciencia, pero muchos de gente formada como sociólogos o como cientista político, pero que trabajan en esta área nueva de estudios sociales de la ciencia, ¿no? Y no sé cómo estoy de tiempo, Jorge, ¿sí? Quizás esta es la última. Y una que ha aparecido en los últimos años y que yo no sé exactamente a dónde va, pero que es un gran interés alrededor de la idea, del término, de la noción, a veces no tan bien definida, de la circulación, ¿no? O de los saberes, a veces lo llaman saberes transnacionales o historias globales, ¿no? Por supuesto, tiene que ver con el periodo de la globalización y probablemente de esta tendencia ustedes conozcan más que yo. Hay varios historiadores en el mundo, no sé, Jeremy Altman en Princeton, de que son grandes defensores de que va a ser como una nueva corriente historiográfica que iba a marcar una frontera con el pasado en la forma de hacer historia, pero hay esta idea, nunca se define bien qué es la historia global. Ya hay varios congresos, hay revistas, no solamente en historia de ciencias, sino en historia en general,
Generalmente hay algunas ideas que menciono acá, ¿no? Esta idea transnacional, ¿no? Que el conocimiento no es que se crea en un centro o en una periferia, sino que se transforma en la circulación transnacional, ¿no? Y eso también es como un cuestionamiento a la tradición historiográfica de tener como marco los estados nacionales, ¿no? Que en verdad los acontecimientos, por lo menos en ciencia y medicina, no pueden ser explicados bajo una visión solamente de lo que pasó en un país, sino que hay que tener una visión mucho más global y que casos típicos de eso, por ejemplo, son los viajeros. Ese libro que menciono arriba es un hindú que trabaja en Francia y que es Relocating, Nicanor, ¿cómo traduciría Relocating? Reubicando, ¿no? La ciencia moderna, circulación y la construcción de conocimiento en el sudeste asiático y Europa, que es esta idea, ¿no? Que no hay un solo lugar en que se crea, incluso algunos que siguen a ser más radicales, que creen que el contacto sur-sur es más importante que el contacto sur-norte, ¿no? Hay varios historiadores que están trabajando en ese sentido, diciendo, bueno, el contacto entre las provincias portuguesas en África o la India tiene una relación, el trabajo botánico de ellos, con lo que se hace en Brasil, y eso explica más bien la idea y que lo que va después a aparecer en Europa, en que se generaliza este proceso de invisibilización del origen de las muchas ideas, ¿no? También una idea muy común ahora, en parte viene de un historiador, sociólogo argentino, mexicano, que es Néstor García Canclini, que la ciencia es parte de una cultura híbrida, ¿no? Y que son varias, como trenzas, se utiliza ese término a veces, de que se entrelazan, coexisten, que pueden evolucionar, pero que tienen a veces dinámicas diferentes, ¿no? Dentro de los radicales está un término, no sé si ha llegado, seguramente ha llegado acá, Jorge, seguramente, provincializar Europa, ¿no? Ahí, ya. Entonces hay como algunos que están militantemente con la idea de que van a hacer trabajos, de que muestren de que Europa en el fondo era una provincia del resto del mundo, que se apropia de los saberes del resto del mundo, ¿no? Nuevos temas, la Guerra Fría, por ejemplo, historia de periodos recientes. Hay una cosa que se llama saberes sí, que es esta conjunción entre saberes de pacientes y saberes de especialistas en psiquiatría y otras áreas. Una cosa nueva que ha afectado a mucha gente en historia de ciencia y medicina es la relación con historia del medio ambiente, ¿no? Otro asunto muy importante es género. Todos los historiadores anteriores trabajábamos sobre hombres, generalmente blancos, europeos, y ahora están habiendo, por ejemplo, muchos trabajos de qué hacían las esposas en el periodo en que estas personas investigaban o publicaban, ¿no? Y se ha encontrado que muchas veces, cumplían un rol fundamental en la investigación o en la recolección de datos, que también era invisibilizado en la producción final, ¿no? Hay esta idea de cuestionamiento de los estados nacionales como marco de estudios históricos, como ya mencioné. Ahora, bueno, un libro que yo creo de que tiene esta perspectiva es de un historiador canadiense, un libro de América Latina, ¿no? Un historiador canadiense, no sé si lo menciono aquí, sí, que es Lanzando la Salud Global, ¿no? Es una historia de la Rockefeller, de la Fundación Rockefeller, que era la principal agencia de apoyo al trabajo sanitario en América Latina, en varios países de Centroamérica y en el Caribe, ¿no? Y cómo la circulación de las ideas, de las prioridades de la Rockefeller, una institución americana, en estos países, y cómo en diferentes países se va cambiando esas prioridades, ¿no? Y se crean lo que él llama agentes triples, que a veces tienen formalmente lealtad a las prioridades de Nueva York, la oficina principal de la Rockefeller, lealtad al gobierno en que trabaja, pero también creen que pertenecen a una república internacional de letras y ciencias y tienen sus propias prioridades, ¿no? Entonces, ¿cómo la gente puede coexistir con identidades contradictorias y complejas
y tener estas agendas diferentes, ¿no? Y transformarlo a estas influencias que vienen del exterior. Otro de ese estilo es de una historiadora argentina que se llama Marisa Miranda, que ha visto el darwinismo de una manera diferente. No sé si recuerdan, la segunda lámina era la recepción del darwinismo, ¿no? En ese libro y varios trabajos de ella es la idea que hay un darwinismo latino, ¿no? Que hay una versión del darwinismo común a algunos países de América Latina y a Italia y a Francia, que tiene algunos temas en común, como no sé, el énfasis en la criminalidad, menos leyes de eugenesia negativa, y que es diferente al darwinismo, a la eugenesia anglosajona del norte de Europa, de Inglaterra y de Estados Unidos, ¿no? Entonces ella defiende mucho esa idea de que ese darwinismo latino se crea en ese contacto entre gente de diferentes países que participan de esa red, ¿no? Bueno, y esa revista que mencioné, que no sé si alcanzan a leer, pero el título fue un número especial, era si no me equivoco, la eugenesia latina en un contexto transnacional, ¿no? Como también supongo que le pasará a ustedes cuando tienen que elegir el título de una tesis, de un libro, usar las palabras correctas es a veces la clave de todo. Entonces ahora está de moda transnacional, ¿no? Eugenesia, por ejemplo, vosotros. También pueden haber razones sociales por las que tienen esos temas. Como conté en esta revista, gran cantidad de materiales nos llegan de medicina popular, gran cantidad de materiales sobre raza y eugenesia. Una vez pregunté a un historiador mexicano por qué, y me dijo, bueno, obviamente porque casi todos los países están ahora viviendo en sociedades, países latinoamericanos, ¿no? Sociedades, o los que tenían población indígena fuerte, que se ha movido a las ciudades, que ya es la mayoría de la población de las ciudades, o países esencialmente urbanos, y muchos de los antiguos institutos indigenistas creados en los 40, 50 para asimilar, castellanizar esa población, un esfuerzo que fracasó, han abierto sus archivos, ¿no? Y entonces en varios países se puede investigar. Le hice una pregunta parecida a un historiador de la locura, de por qué había tantos trabajos sobre la locura. No me puso a responder, y no quiero sospechar las razones, ¿no? Y otro trabajo que obviamente tiene este estilo es una mexicana que ahora es profesora en Harvard, ¿no? Es una cosa curiosa, es la primera vez que un latinoamericano es profesor en una universidad importante en Estados Unidos, Gabriela Soto Laveaga, que escribió un libro hace pocos años que se llama Jungle Laboratories, ¿no? Laboratorio de la selva, ¿no? En que cuenta una historia completamente diferente a la píldora anticonceptiva, ¿no? Que no es una cosa que surgió solamente en laboratorio de Estados Unidos, sino que la tenían que hacer de materiales que venían de una planta que solamente existía en el sur de México, y que los campesinos mexicanos y el sindicato de esos campesinos participa en cómo envía muestras, qué muestras va a enviar, qué derecho va a tener en algunas patentes. Y entonces esa frontera entre especialistas y no especialistas se rompe, ¿no? Ahora, esta es una historia sin acabar y yo no sé qué va a pasar, porque obviamente, por lo menos los 2 últimos años, con más intensidad en Estados Unidos y Brasil también, con Temer, estamos viviendo una época de furiosa antiglobalización, ¿no? O formalmente, ¿no? Quizás más en Estados Unidos. ¿Qué va a pasar con esta historia? Jeremy Adelman, no sé si vieron, hace como un año o menos, publicó un artículo diciendo que de repente ya la historia global como corriente historiográfica había acabado, o iba a acabar, y iba a ser la historia historiográfica de vida más corta, ¿no? No había durado 20 y tantos años. Pero siguen habiendo reuniones, siguen habiendo esfuerzos de que ese sea un norte, pero siguen habiendo como desafío, por usar una palabra tradicional, ¿no? Los archivos, ¿no? Los archivos todavía están organizados según criterios de estados nacionales, ¿no? Entonces, trabajar un archivo es trabajar a veces en lo que hizo ese país o lo que se hizo en ese país, y una historia transnacional se supondría trabajar entonces en varios archivos del mundo, lo cual ya representa varios problemas: problema de idioma, problema de traslado,
Raj alguna vez me dijo, bueno, la única manera es que ahora ya no va a haber trabajo de historia individuales, sino van a ser firmados por equipos, ¿no? Y equipo de gente de diferentes países que ve diferentes ángulos, así como a veces vemos artículos médicos y que cada uno de ellos ve un problema, pero sigue siendo eso un reto, ¿no? Un desafío y rompe con la costumbre clásica de nosotros de escribir un artículo, un autor, un libro, un autor, ¿no? Los idiomas ya mencioné, y lo otro es que hay las tradiciones historiográficas nacionales, o sea, exista o no existe una sociedad peruana de historia, la mayoría de la literatura a la que nos referimos es nacional, ¿no? Y a veces no a la regional, sino pasamos de frente a la europea o a la americana, y al contrario ellos no nos tienen que citar a nosotros, ¿no? Que, bueno, esa es una paradoja que ya otros historiadores han hablado, ¿no? Pero que, bueno, mucha gente usa el término transnacional sin definirlo, y hay una cosa que es una paradoja en relación a la época originaria, ¿no? En la época de Sarton y Siggeris sabían quién era Carlos Enrique Pasoldán, quién era Lastres, quién era Aldo Mieli. Ahora, las distancias entre las comunidades científicas nacionales y de América Latina o de otros países es a veces mayor, a mí me parece a veces mayor de la que debería ser, ¿no? Entonces, son esas cuatro momentos que es la manera como yo he tratado de ilustrar el desarrollo de historia de la ciencia, ¿no? Le hice énfasis en la ciencia universal, la idea de la recepción, la idea de interacción y ahora los desafíos de la circulación, que de repente son algo relevantes en general para la historiografía, ¿no? Gracias. Muchas gracias a Marcos. Si tenemos tiempo para algunas preguntas, si alguien tiene dudas, algún comentario. Yo quiero empezar preguntando sobre China. Si es que hay ahora más interés en la historia de ciencia de China, de lo que se hizo en China, o sea, si se va a mover lo que era antes esa visión tan eurocéntrica de la ciencia hacia Asia, de alguna manera. Sí, y bueno, de eso no he hablado, pero hay grupos y sociedades de historia de la ciencia, historia de la medicina en China, en las universidades, en las principales universidades, financiado por el Estado. Muchos americanos están yendo a China para hacer investigaciones en conjunto con ellos y es interesante cómo están colaborando. Ese congreso de la Sociedad Internacional de Historia de la Ciencia fue el año pasado en Río. Y ese es un congreso como los americanistas que van 5.000 personas, ¿no? Es una vez cada cuatro años. Y la primera delegación era, por supuesto, los brasileros, pero la segunda delegación, no sé, 500 personas, eran los chinos. Historiadores, archivistas, bibliotecarios, trabajando en historia de la ciencia, en historia de la medicina. No hay tanta producción, o sea, producción en inglés, por ejemplo, ¿no? Publican mucho en chino, es una cosa interesante, pero sí hay una idea digamos, ponerle un mayor esfuerzo a ese desarrollo y lamentablemente creo que no estamos viendo eso o acompañando siempre eso, ¿no? Sí. Sí, muy buenas noches, doctor Marcos. Yo quisiera un poco, digamos, dirigir mi pregunta a esa etapa de la ciencia universal que más o menos en el Perú, no sé si es que se puede llegar hasta 1915 más o menos, ¿no? En el contexto de lo que pasa en Europa, de lo que hay en Francia, los descubrimientos. Acá tenemos Pasoldán, tenemos a varios importantes científicos, ¿no? Paulet está siendo formado y que casi denominamos la generación del 900, pero yendo un poco más de lo literario también a lo científico, ¿no? Cuando uno busca un poco la bibliografía y el material de un balance de ese ingreso a los 900, que es casi como una base para lo que va a pasar después, incluyendo los temas médicos que usted ha dicho,
uno no encuentra cómo aparece posteriormente del 15 para arriba toda esta gama de investigadores que le dan una nueva visión a la investigación en el Perú. Hay como una especie de cierto vacío entre lo que pasa cuando termina la independencia, cuando empieza la independencia, nos independizamos de España, hasta el 900. Hay como una especie de vacío. Sabemos que está el Convictorio de San Carlos, sabemos la Facultad de Medicina, pero no hay una historia que pueda ver una cartografía de por qué aparece el 15 para adelante los avances científicos en medicina, ¿no? Hay la recepción de Europa, hay mucha influencia francesa en el ambiente, hay en las universidades, dice que está en el 10, por ejemplo, en Cusco, hay un movimiento importante, pero no hay una historia que pueda articular lo que me parece a mí una cosa que va por lo debajo, ¿no? ¿Por qué aparece un movimiento científico, específicamente en la medicina, y luego por qué se apaga otro aspecto como de Villarreal y no hay una continuidad? Es así como focos que se prenden y se apagan, una discontinuidad en el tema de la ciencia. ¿Y qué relación tiene esto con lo que usted decía, ¿no? Con el aspecto económico, político, y al final a la pregunta que siempre queremos llegar, ¿no? ¿Por qué en el país no puede haber un núcleo científico? Porque no se sabe dónde empieza, en qué momento se corta, en qué momento se vuelve a aprender, y esta discontinuidad no permite que el país salga de un proceso simplemente de productor de materias primas, ¿no? Me gustaría su apreciación sobre ese tema. Bueno, muchas gracias y parece excelente pregunta, observación, ¿no? Yo mencioné muy brevemente y creo que usted lo ha explicado mejor, que hay esa tradición, por lo menos en esta área de historia, quizás en general, ¿no? De discontinuidad, ¿no? Y fragmentación. Quizás no solo en Perú, ¿no? Y los científicos y también los historiadores, los grandes nombres de los científicos, no solamente Pasteur, Newton o Osvaldo Cruz, no solamente se cuidan de presentar un conocimiento aparentemente nuevo, sino de crear una idea que están inaugurando una tradición, ¿no? Que todo lo anterior fue errado. Ese trabajo de Jaime Benchimol que mencioné es interesante porque muestra cómo Cruz hace diferentes cosas para que este otro que se había equivocado sea olvidado de la historia, ¿no? Ahora, aquí, si hay discontinuidad y fragmentación en todas partes, a veces yo siento que en el Perú es más intensa que en otras partes, ¿no? O sea que el no acabar las cosas no es un defecto, ¿no? Sino una vocación. Esa es mi impresión a veces, por lo menos en los trabajos de historia. Entonces, ¿qué es más fácil? Empezar un trabajo, abandonarlo, se crean estos vacíos y después lo retoma alguien en otra dirección. Pero es una muy buena pregunta de observación y voy a pensar en ella más. Sí. Sí. Muchas gracias. Mi nombre es Hugo Trigoso, yo trabajo en el Instituto Geofísico del Perú y justamente una de las cosas que estoy haciendo es tomar un ejemplo concreto, o sea, mejor dicho, en general veo de que muy poco se escribe acerca de temas específicos y se cuenta su evolución justo ligado con la historia de las ciencias en el Perú. Ejemplo es el caso, por ejemplo, de la Carnegie Institution de Washington. La Carnegie se hace presente en el Perú en 1919, cuando vienen a través del Departamento de Magnetismo Terrestre de Washington para buscar un lugar en los Andes para instalar un observatorio, ¿no? Este observatorio finalmente se hace realidad en Pachapampa, en los Andes peruanos, en Huancayo, ¿no? En la margen oeste del río Mantaro, frente a Huancayo, y es ahí donde se desarrolla la ciencia, ¿no? Que ha dado muchas cosas
al mundo. Y en mi caso, como astrónomo que soy, me interesó mucho cómo es que este fenómeno se fue desarrollando. Entonces, veo de que cuando hablamos de la Carnegie, hablamos de una institution en especial, hablamos de toda una, valga la redundancia, una institución que va a propagarse por todo el mundo para temas específicos, ¿no? Donde a ellos no les interesa específicamente quién lo hace. Lo que les interesa a ellos es qué cosa va a aportar, ¿no? En ese sentido, puede ser un hindú, puede ser un francés, puede ser un egipcio, puede ser, etcétera, un alemán. Ellos aceptaban y financiaban ese trabajo si es que ese trabajo tenía un rumbo específico y aterrizaba en un problema específico. Entonces, esa filosofía, en cierto modo, la heredamos a través del Departamento de Magnetismo Terrestre de Washington. Entonces, eso veo de que podría dar lugar a escribir elementos que tienen que ver justamente con lo que decía el señor hace un momentito. Sí. Eso es parte de la historia de las ciencias naturales en nuestro Perú, donde increíblemente tiene que ver Godofredo García. ¿Por qué? Porque Godofredo García fue alumno de Federico Villarreal y él, gracias a él es que se desarrolla el Departamento de Actividad Solar del Observatorio. Entonces, ese tipo de ligaduras, ¿no? Hasta cierto punto casuales. ¿Por qué casual? Porque justo tiene que ver un eclipse total de Sol, ¿no? Y ese eclipse total de Sol permitió que hubieran enlaces y llegaran personas adecuadas en el momento adecuado para darle todo un resurgimiento, toda una revolución, todo un desarrollo en este caso en el Instituto Geofísico del Perú. Entonces, ese punto yo creo que valdría la pena desarrollarlo. Quisiera saber su punto de vista. Bueno, solo brevemente, me parece excelente, y yo lo poco que sé es que en Estados Unidos existe materiales de archivo de la Carnegie y del observatorio anterior que se instaló en Arequipa, ¿no? Por la Universidad de Harvard, y que no han sido estudiados. Entonces, si usted investiga sobre esto, lo felicito y ojalá que publique, ¿no? Que sí, le agradezco, Mari. Hola, Marco. Sí. Yo tengo una pregunta que me han hecho varias veces a mí y de repente yo no sé cómo responderla, que tiene que ver por qué hay tan pocos historiadores en Perú interesados en hacer historia de la ciencia y de la medicina. Estoy pensando en el congreso que tú mencionabas el año pasado en Río. Sobre Perú solamente hubo 2 ponencias, que fue la de Raúl Necochea y la mía, los dos que estamos fuera de Perú, trabajando. Entonces, a varias personas las que estaban de ahí de América Latina un poco les llamaba la atención de que no era una comunidad importante. Uno podría pensar, bueno, no hay financiamiento, pero si uno piensa en LASA, muchísima gente se va de acá de Perú hasta otras conferencias. O sea, ¿por qué no hay quizás un interés en participar o de los estudiantes en seguir trabajando estos temas? ¿Qué crees tú? Bueno, a veces pienso que ese es un misterio encerrado en un enigma, ¿no? Que no estoy seguro. Siempre la historia de medicina ha sido más popular en el Perú que la historia de ciencia, más social. No sé si tiene que ver con que, por ejemplo, en estos países que mencioné, México, Argentina, inclusive Chile, ¿no? Como sabes tú bien, los consejos de ciencia y tecnología apoyaban estas sociedades que se formaron en México y Brasil, y en varias disciplinas, era porque en Brasil se llama CNPq, el CNPq daba dinero para la revista, para las reuniones, o sea, no pagaba un salario, pero daba todas las facilidades para que existan comunidades científicas, ¿no? ¿Cuál está en peligro ahora? Ya está en peligro mayor en la Argentina, que se ha empezado a deshacer eso. Pero quizás eso explica en parte, pero no estoy seguro si totalmente, ¿no? Ahora, yo sospecho que quien tiene la respuesta es Jorge.
Lo que sí hay es, hay muchos médicos, en San Marcos hay mucho interés, pero van tal vez a otros eventos más de médicos. Y acá en la universidad también hay muchos estudiantes que están haciendo sus tesis sobre historia de la ciencia. Lo que tal vez falta son espacios, por ejemplo, de maestrías específicas o, ¿no?, doctorados específicos, pero sí hay interés, pero tal vez falta más internacionalizar. Eso es. No sé si hay alguna otra duda, pregunta anterior para Marcos. Sí, Ana Paula. Al Nicanor. Hola, ¿se escucha bien, no? Sí. Ya. En verdad era una duda de la ponencia. Usted señala como un poco estas etapas, tendencias, y creo que sí queda bien claro un poco las características, cómo se originan, cuáles son las ideas. Lo que en verdad me gustaría, si usted podía decir brevemente, es: ¿acabaron? ¿Se han transformado? Porque esa es la parte curiosa, no hay fecha de cierre en ninguna todavía. No, yo creo que cada uno tuvo un auge en un momento, ¿no? O sea, por ejemplo, la historia de la ciencia como ciencia universal evidentemente tuvo un auge en los años 40, 50, pero hasta hoy hay gente que cree que esa es la historia de la ciencia. Hasta hoy se puede encontrar en una librería un libro que es un bestseller que presenta esa visión de los grandes descubrimientos de Newton o algo, ¿no? La historia promovida desde México como recepción tuvo su gran auge en los 80, ¿no? Parecía el gran modelo innovador. Ahora ya no se hace tanto, pero en el fondo se hace mucho, ¿no? O sea, mucha gente sigue estudiando la recepción de tal o cual idea o médica o científica en nuestros países o en la provincia X, ¿no? La idea de la interacción, de ver cómo profesionales y no profesionales interactúan, tuvo su gran auge en los 90, ahora ya no tanto, pero sigue habiendo gente que hace eso, ¿no? En salud global es más difícil, ¿no? Porque se habla mucho, creo, Jorge va a comentar eso después, ¿no? Pero yo no sé qué tan fuerte es en general en las áreas de historia aquí en el Perú, en la Católica, si gente cree, bueno, podríamos conversar eso, hasta Nicanor también podría opinar, si gente cree que ese va a ser o pensó, por lo menos hasta antes de Trump, que pensó que ese iba a ser una revolución historiográfica, una nueva forma de hacer historia de una manera transnacional. De repente lo de Trump es temporal, ¿no? Ojalá. Entonces, Nicanor va a contestar ya. No, yo lo que quería era preguntar, ya que se ha comentado cuán extraño es encontrar especialistas en historia de las ciencias o historia de la medicina en el Perú, era más bien una pregunta autobiográfica. ¿Cómo así a Marcos Cueto se interesa en este tema y se convierte en uno de nuestros pocos historiadores de la ciencia en general, de la medicina en particular en el Perú? Quizá fue que cuando yo estudiaba acá parecía el imperio de la historia económica, ¿no? Grandes figuras de la facultad era Heraclio Bonilla, Javier Tor, mis amigos más cercanos como Alfonso Quirós, ¿no? Estudiaban todos historia económica, inclusive gente que después ha hecho cosas de historia social en esa época era todo historia económica y yo quería hacer algo diferente, no sabía bien qué. Al comienzo hice algo de historia de los movimientos estudiantiles, de los movimientos sociales en las universidades. Después, una mezcla, una cosa intelectual y personal. Intelectualmente que llegué a la conclusión, no sé si equivocado o no, que el centro de las universidades eran los investigadores, cosa que no creo más ahora, ¿no? Pero bueno, en esa época. Y también, o sea, supongo que muchos temas tienen que ver con cosas personales, ¿no? Entonces, una persona muy querida a mí tuvo una enfermedad muy terrible. Entonces, eso me hizo interesar en el tema de salud. Y entonces, esos factores intelectuales y personales fueron que me llevaron. Y después yo tuve la suerte, yo fui a Colombia pensando estudiar con un profesor de historia económica y social andinista que era Herbert Klein.
pero llegué y estaba Nancy Stepan, que era una de las pocas profesoras que enseñaba historia de la ciencia de América Latina. Y pues, empecé a trabajar con ella, nos llevamos bien, seguí trabajando y justo era el momento de estos grupos de mexicanos de que organizaban grandes reuniones y Nancy era una de las más activas en ese campo, ¿no? Entonces personalmente un poco fue eso, ¿no? No sé si... Un microbio también, sí. No, supongo que en cualquier tema de historia que haya, no sé, algún problema personal o alguna dimensión personal define, ¿no? La afinidad con un tema, ¿no? Gracias. Sí. Bueno, mi pregunta es un poco más como sobre, si me pueden dar unas guías sobre autores, por ejemplo, en la intersección de historia de la ciencia y historia medioambiental. Me interesa mucho ese tema y quisiera saber un poco qué se ha hecho en la región, en Perú en particular, en los Andes quizás. En historia medioambiental en los últimos años, mucho, ¿no? O sea, en América Latina, ¿no? Incluyendo Jorge, que tiene un interés en historia de salud, historia del medio ambiente, ¿no? Yo te referiría a... Marc, lo que es esta Marc Carey. Sí, entonces tú... Schwartz, Adrián Lerner, que está trabajando también ahora salud y medio ambiente. Pero sí hay muchos trabajos, ¿no?, que están cruzando entre historia de salud y medio ambiente. Pero Marc Carey, que está haciendo glaciares, él me parece que es importante. Ya. En particular quería saber, digamos, una historia de las ciencias de la Tierra, ciencias geológicas, por ejemplo, si eso existe, si hay... No, pero hay historia del medio ambiente de América Latina, hay varias. Bushman, que es claro. Este profesor canadiense... ¿Tú tienes contacto con Jorge? No, pero... Ya, ahora le pides y te enviamos después más Pero títulos. Sí. he leído algunos libros, sí. Ya, te enviamos más títulos. Bueno, no sé si alguna otra pregunta, comentario. Entonces, nada, agradecer nuevamente a Marcos. Muchísimas gracias. Y a todos por la presencia.